Hola, ¿qué tal amigos de Noticias 22, agencia de Noticias 22? Yo soy Perla Velázquez y en esta ocasión estamos platicando con Valeria Luiselli vía Skype. Y muchas gracias, Valeria, por estos minutos que nos acabas y nos vas a regalar más bien. Muchas gracias a ti, Perla. Un gusto por fin poder conectar contigo. Igualmente, Valeria. Pues bueno, la idea de esta entrevista es que nos hables un poco de tu acercamiento con Julio Cortázar y también de los 50 años de esta novela de Rayuela que se están celebrando en junio próximo. Cuéntame un poco de cómo fue tu acercamiento hacia Julio Cortázar primeramente, Valeria. Pues mira, te diría, antes que eso te diría una cosa. Yo creo que fue, fue tal la influencia y la importancia de Cortázar para mí que durante muchos años ya, digamos, más grande, rehuí siempre a, a esa influencia, ¿no? Dejé de leer a Cortázar muchos años y me daba cierto pudor incluso confesarle el arrebato que me había producido en su momento y la influencia que había ejercido sobre mí. Y ya ahora, a punto de cumplir 30 y con todo lo que eso implica, hay ciertas cosas que ya no me dan tanto pudor y vergüenza. Creo que ahora puedo decir con toda tranquilidad que sí, que Cortázar fue realmente el primer escritor. O sea, leí muy chica a José Emilio Pacheco, pero realmente Cortázar fue el primer escritor que leí en la adolescencia y que no solo me marcó como lectora, sino que produjo en mí las ganas de escribir, ¿no? Ujú. La primera vez que leí Rayuela, o que intenté leer Rayuela, tenía 14 o 15 años y no entendí gran cosa, la verdad. Es decir, me pareció fascinante esto de como de la flexibilidad que tenía el libro para ser leído de muchas maneras, como que sabía que tenía entre las manos un objeto con el que podía jugar, pero, pero no entendía nada, ¿no? Es decir, sobre todo sus reflexiones sobre el jazz, sobre la literatura, me parecían como difíciles de digerir. Pero volví a- a leer Rayuela a los 17 años. Yo estaba en ese momento viviendo en la India, en un colegio, una especie de internado internacional, y tenía siempre gran nostalgia por la literatura latinoamericana. Y vivía, bueno, en un colegio, había gente de todas partes del mundo, y había un grupo de, de latinoamericanos, y con ellos leí, eh, leí, releí libros que había leído de más chica, y Rayuela fue uno de ellos, y se convirtió en una especie de libro de cabecera durante muchos años, ¿no? Era un libro que leí y releí en todas las modalidades posibles, pero que además tenía al lado de la cama como una especie de Biblia o de I Ching que abría de vez en cuando aleatoriamente y, y usaba como oráculo, ¿no? Y creo que no soy la única que ha usado Rayuela de esa manera, ¿no? Conforme pasaron los años me fui encontrando con gente que tenía una relación parecida con Rayuela, ¿no? Una cosa como de iban a Rayuela como hacia un oráculo, ¿no? Ujú. Eh, Más allá de eso, creo que después con los años volví a releer, releí Rayuela ya más grande en mis veintipicos. No tuvo el mismo impacto, pero me di cuenta en esa relectura que Cortázar había moldeado para mí, o sea, la visión del mundo de alguna manera, ¿no? Es decir, había generado una especie de revolución estética y epistemológica, si quieres, eh, de modo que yo había durante muchos años concebido las ciudades a través de Cortázar, eh, las relaciones amorosas, la música, había generado una especie de filtro a través del cual durante muchos años percibí y por ende traté yo de escribir la realidad que tenía delante, ¿no? Es un libro que tiene esa fuerza, ¿no? Ujú. Eh, También leí,
Rayuela antes de conocer bien París, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegué a París, recuerdo que reconocí la ciudad como un espacio casi propio, ¿no? Es decir, llegué a una ciudad que de alguna manera ya conocía, lo mismo que Buenos Aires, dado que había estado ahí muchas veces, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Y por otro lado, creo que Rayuela me enseñó, junto con otros libros, pero Rayuela fundamentalmente me enseñó a, a leer de una manera activa, ¿no? Es decir, a, a no, a no buscar necesariamente una trama bien empacadita, sino a ser un lector que está constantemente armando el rompecabezas del libro mientras va leyendo, ¿no? Y también entonces me enseñó de alguna manera a escribir, ¿no? Es decir, yo creo que porque Cortázar enuncia de manera explícita su poética mientras la pone en práctica, no tanto en los cuentos, pero sí en Rayuela, uno pasa por Cortázar como por una escuela, ¿no? Es Ujú. decir, realmente, eh, los, los preceptos básicos de qué es escribir y cómo se escribe y cómo, cómo se aproxima uno a, a los problemas que hay que resolver mientras se escribe, son, fueron para mí de alguna manera esclarecidos a través de la lectura de Rayuela. Ujú. Me comentabas ahorita de cada una de las relecturas que hiciste y las veces, los momentos en que tú pasaste para poder entender y darle como el entendimiento necesario para Cortázar y Rayuela en este caso. ¿Crees que hay un momento en específico para que los jóvenes o las personas que no han leído, los que se quieran acercar a la lectura de Rayuela, deben de hacerlo? ¿Hay un momento claro? Yo creo que es la adolescencia, ¿no? Yo alguna vez leí muchos años después en una entrevista que le hacían a Cortázar en donde él decía que, que, que nunca había imaginado cuando escribió Rayuela que sería un libro tan importante para los tan jóvenes, ¿no? Es decir, él escribía sobre un grupo de gente, no sé, en sus 30 tal vez, o en sus 20 ya tirándole a 30. Sin embargo, Rayuela, eh, desde hace mucho tiempo, es un libro sobre todo leído por adolescentes, ¿no? Adolescentes ya, digamos, acercándose a sus 20, pero finalmente muy jóvenes. Y efectivamente, ¿no? Creo que es un cálculo que él no hizo y sin embargo es un libro que para los jóvenes, es decir, 15 en adelante, eh, resulta fundamental, es como una especie de novela de formación, ¿no? Ujú, Novela de formación para el lector, ¿no? ujú, No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, que todos los primeros cuentos que empecé a escribir estaban llenos de Galois y de café olé. Recuerdo que años después una amiga amablemente me hizo notar, oye, como que ya menos café con leche en tus ujú. cuentos, ¿no? Es decir, el universo de Cortázar no era tan inmenso que era imposible no escribir como Cortázar. No sé cómo sea ahora, no sé si los escritores más jóvenes eh, escriban como Bolaño, tal vez, no sé cuál sea el escritor a quien ahora imiten los jóvenes. Yo creo que hasta mi generación fue Cortázar, ¿no? La gente escribía como Cortázar o como Borges, o sea, es decir, no como ellos, pero emulando sin duda, ¿no? Sus, sus escrituras. Y sí, pero eso diría, ¿no? Que es una novela que yo creo que de los 15 16 años se puede tratar de empezar a leer, ¿no? Ujú. Pues dices que te marcó también a ti, que fue, es uno de los autores principales para que tú te acercaras igual a la escritura, para que te influenció, vaya, igual que Borges, como que son los dos personajes que en realidad de ti te han influenciado. Pero Cortázar tiene como una manera, una narrativa muy sólida, vaya, plantea una nueva forma de hacer narrativa. Tú en la novela de Los Ingrávidos también planteas una nueva forma. ¿Te ayudó Cortázar? ¿Seguiste con esa forma de hacer narrativa? Pues yo creo que Cortázar nos abrió, como lectores y como escritores en general, un, un camino, ¿no? Es decir,
nos entregó la conciencia de que teníamos una libertad formal absoluta, ¿no? Por supuesto, no fue el primer escritor en proponer una forma distinta. También, digamos, el Oulipo en Francia, a su vez, había como empezado también a abrir, ¿no? O a presentar la literatura como un juego, en donde la estructura era parte fundamental de la historia, ¿no? No solo, es decir, las historias no se tenían que escribir de un solo modo. Y sí, sin duda siempre quise, o sea, siempre pensé que cuando escribiera un libro me interesaba que, que, que la forma de ese libro comunicara una manera de ver el mundo, que no fue una forma gratuita, ¿no? Y sí, Los Ingrávidos yo creo que sin la libertad que generó Rayuela no existiría. Pero diría como que viene de la unión de dos libertades formales, eh, de dos libros distintos. Uno es Rayuela y el otro es Pedro Páramo. Es decir, si, si Cortázar logró romper con la forma tradicional en la literatura latinoamericana, al mismo tiempo que escribía una novela y muy legible y muy humana, sin ser, ¿no?, radicalmente experimental e ilegible y solo lenguaje. Por otro lado, Rulfo rompió con como la barrera temporal, ¿no? O sea, logró de una manera quizás incluso más sofisticada moldear y quebrar el tiempo de un modo distinto, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que yo la verdad creo que son los dos grandes del boom y en el sentido en que, que abrieron cancha más que ningún otro, ¿no? Ujú. En esta parte igual que a ti te han influenciado y que van a seguir influenciando, me imagino, a más generaciones y que es lo más necesario, ¿tú qué rescatas de Rayuela aparte de esta forma de narrar que propuso Cortázar? Pues creo que ya lo dije hace un momento, es decir, no es solo el rompimiento con las formas tradicionales y la propuesta como de una forma que exige una lectura atenta y activa del lector, sino que además de lograr eso, logra escribir una historia absolutamente humana y conmovedora, eh, que, que redefine para el lector los, ¿no?, la noción de las relaciones amistosas, de nuestra relación con las ciudades, de las relaciones amorosas, ¿no? Es decir, no, no es como muchos escritores experimentales lo fueron, eh, puro lenguaje y forma, ¿no? Ujú. Y bueno, posteriormente, ¿crees que a ti te sigue influenciando para ser más narrativa? Pues mira, no sé, creo que creo que ya no, es decir, mi relación con Cortázar es ya más lejana, ¿no? Es decir, también es un escritor al que desde hace varios años no he leído, ¿no? De pronto, para dar mis clases, leo, releo cuentos y enseño cuentos de Cortázar. Los cuentos, por ejemplo, fueron algo que de más chica me, me gustaron, pero no me revolucionaron. En cambio, ahora me parece sobre todo que Cortázar era un cuentista excelso, ¿no? Los cuentos son algo que además quiero releer, ¿no? Porque no, es decir, creo que merecen una segunda y tercera lectura. Pero ya no me acuerdo qué me preguntaste. Que siga teniendo influencia. Pues, o sea, digamos, la literatura poderosa nunca deja de tener sobre ti una influencia, ¿no? Es decir, algo permanece ahí como una especie de eco perenne, ¿no? Ujú. Pero tampoco es un escritor con el que ahora tenga un diálogo, ¿no? Ujú.